Hola a todos, bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald, el espacio donde hablamos de derecho probatorio de forma clara, práctica y cercana. Mi nombre es Ronald Sanabria, abogado litigante y profesor universitario. Hoy hablaremos de un tema clave para comprender mejor el derecho probatorio. Así que comencemos. El día de hoy vamos a ver el juicio de admisibilidad probatoria, el juicio de admisión de prueba. Es decir, vamos a estudiar, vamos a profundizar en los criterios, en los requisitos que se tienen en cuenta para tomar la decisión del decreto de la prueba, o también llamado el auto de pruebas. Este es un tema de especial importancia porque vamos a estudiar la decisión mediante la cual el juzgador permite el ingreso de las pruebas, de las peticiones probatorias que las partes le han realizado en un momento determinado. Ante la importancia, es evidente que tenemos que profundizar al máximo en esta decisión. La idea, el objetivo es que no dependa de la subjetividad del arbitrio del decisor, sino por el contrario, que se base en requisitos lo más objetivo posible, requisitos que nos permitan prever la decisión cuando las partes hacen las peticiones probatorias. Ante esta necesidad, entonces, la doctrina se ha encargado de hacer una propuesta metodológica de análisis. Hay autores nacionales como Hernando de Viejechandía que se ha preocupado mucho por esto, o en España, Xavier Abel-Luz me parece un autor que destaco porque se ha ocupado mucho de este tema. Antes de empezar el desarrollo de los requisitos, permítanme hacer algunas aclaraciones conceptuales. Obviamente esa decisión es de el todo o nada. El juez acepta la prueba, que sería lo positivo, o niega la petición probatoria. Para la decisión positiva, pues podemos utilizar expresiones como que admite, como que acoge, como que acepta la petición probatoria. Para lo negativo, podemos utilizar expresiones como inadmite, como rechaza la petición probatoria o como no la acepta. En realidad, lo importante es darse cuenta que es del todo o nada. O la acepta o no la acepta. Sin embargo, en cada régimen especial, en cada régimen particular, puede haber, por supuesto, un vocabulario especializado. En materia del Código General del Proceso, debido a la propia regulación del Código, se habla de en lo positivo se admite y en lo negativo se rechaza. Expresiones genéricas sin importar la razón de la admisión o la razón del rechazo. En cambio, en materia penal se habla de tres grandes variables de análisis: la admisión, el rechazo y la exclusión. Y cada una de ellas se refiere a temáticas distintas. Pero como no estamos en la especialidad, sino trabajando en la teoría general, resalto, insisto, que es positiva, en caso positivo acepta, negativo, pues no acepta la petición probatoria. Bien, entonces entremos en materia. Cuando analiza uno la tipología de jueces, cuando toman esta decisión, uno puede encontrar a dos tipos de jueces y quiero que reflexionen sobre esto. Vamos a llamar a un primer juez el juez tacaño, el juez estricto, el juez severo. Ese juez estricto severo, ante cualquier pequeño error que cometa el abogado, cualquier imprecisión, cualquier generalidad, el juzgador procede a emitir la decisión negativa. No acepta la prueba. ¿Cuál es el riesgo con este tipo de juez? Que al negar deliberadamente, de forma frecuente, peticiones probatorias, se corre el riesgo que afecte un derecho muy importante que hay que empezar ya a hablar de él. El hoy muy conocido derecho a la prueba, que es una garantía que hace parte del debido proceso. El derecho a la prueba lo podemos decir como aquel derecho de presentar peticiones probatorias en casos en donde estén en juego mis derechos. Y yo tengo el derecho no solamente de presentar la prueba, sino que se me decrete la prueba, que se practique la prueba y que se valore la prueba para soportar mis pretensiones o mis excepciones. Entonces, el juez tacaño puede ser muy peligroso porque, insisto, corremos el riesgo de que afecte injustificadamente el derecho a la prueba. Pero está el otro juez, el juez buena gente, que no quiere problemas con nadie, el juez que mire, yo le acepto todo lo que ustedes pidan, ¿cuál es el problema? Practiquemos la prueba y ya luego miraremos la decisión en la sentencia. ¿Qué riesgos
corremos con este tipo de juez? Yo diría que hay dos, uno más grave que el otro a mi modo de ver. Primero, que afecta considerablemente principios como la economía procesal, como la celeridad del proceso, como la concentración del proceso. Porque si acepta todas las peticiones probatorias sin ningún filtro, pues obviamente va a dilatar, va a alargar considerablemente el proceso judicial en desmedro de garantías como incluso el plazo razonable. Pero adicionalmente, si es un juez que permite que ingrese información que realmente no sirve para el caso, también puede ser información, permítame la expresión, que contamine negativamente la conciencia del juzgador y del sistema. Es decir, que genere, por ejemplo, prejuicios, estereotipos. Entonces, este juez, insisto, que permite el ingreso de todo, aunque uno diría, bueno, no tiene el riesgo de afectar el derecho a la prueba, pues con él corremos otros riesgos que también deberíamos intentar disminuir o incluso eliminar al máximo. Entonces, si ambos extremos son negativos, y espero que vayan conmigo, pues tenemos que buscar un punto medio aristotélico, el punto armónico para poder funcionar bien. Y este punto medio consiste en crear un checklist, una especie de lista de chequeo para que la decisión no afecte el derecho a la prueba y justificadamente, pero tampoco afecte el plazo razonable y la economía procesal. Y para eso, insisto, vamos a estudiar esa propuesta metodológica de análisis para tomar la decisión sobre la prueba de los hechos. Vamos a dividir los requisitos en requisitos o criterios formales o requisitos o criterios materiales. A los formales también se les suele denominar extrínsecos, a los materiales intrínsecos. Los formales se caracterizan porque se refieren a aspectos procesales y por tal motivo indirectamente a la prueba que se está solicitando. En cambio, los materiales son verdaderos calificativos adjetivos de la prueba. Se refieren directamente a la prueba. ¿Cuáles son los formales? Son 4: competencia, legitimación, oportunidad y formalidad. ¿Cuáles son los materiales? También son 4: pertinencia, conducencia, necesidad y utilidad. Hay un noveno requisito, un noveno criterio que vamos a llamar por ahora genéricamente licitud. Ese es discutible si lo trabajamos como formal o lo trabajamos como material. Realmente, en su momento lo explicaré a profundidad, es un criterio formal. Sin embargo, lo voy a explicar en el punto 9, al finalizar los criterios, en la medida que aquí me tengo que detener considerablemente. Y lo dejaremos seguramente para un capítulo independiente. Entremos en materia con los formales. ¿Qué es la competencia? Es simplemente la misma definición de competencia que ustedes vieron en clases como teoría general del proceso. El juzgador al que le llega la petición tiene que preguntarse si él es competente de decretar esa prueba, de pronunciarse sobre la petición que la parte le hace sobre pruebas. Esto parece una obviedad en sistemas civiles en donde se maneja ese principio de la perpetua iuris. Un mismo juez es el que conoce toda la actuación, pero en sistemas en donde hay varios jueces, como por ejemplo el sistema penal, juez de conocimiento, juez de garantías, o en sistemas disciplinarios en donde hay una fase instructiva desarrollada por un funcionario y luego una fase de juzgamiento por otro funcionario, pues no es tan simple. Ahí hay que razonar sobre la competencia. Competencia, la asignación de la función de tomar la decisión sobre la petición probatoria. Legitimación. Definición de legitimación es analizar la titularidad del derecho a probar dentro del proceso particular. Recuerden que la legitimación se relaciona mucho con la idea de derechos subjetivos. Entonces uno se pregunta, ¿será que esta persona que está pidiendo la prueba es titular del derecho subjetivo a probar dentro de este proceso? Es una pregunta que si pensamos en las partes en un proceso civil, pues también es obvia. Por supuesto, las partes tienen derecho a hacer peticiones probatorias, pero no es tan obvio con terceros que tengan interés en el proceso. Piensen, por ejemplo, en una aseguradora en un caso penal de accidente de tránsito, un homicidio o una lesión culposa. La aseguradora es un tercero con interés dentro del proceso porque le va a afectar eventualmente la sentencia condenatoria porque se va a presentar un incidente de reparación integral. Sin embargo, el sistema penal le dice a la aseguradora, usted no tiene la condición de sujeto procesal y por tal motivo no puede pedir pruebas durante el proceso penal. Lo puede hacer más adelante en el incidente de reparación integral. Entonces, siempre que haya una petición probatoria, el juzgador tiene que preguntarse sobre la titularidad del derecho para presentar esa petición probatoria. Tercer requisito, oportunidad. Este es muy sencillo, muy fácil. La oportunidad se refiere
refiere a que las peticiones probatorias se hacen en momentos procesales fijados por el legislador. No se puede hacer cuando uno quiera, sino que se hacen en los momentos diseñados y estructurados por la ley. Obviamente habrá que analizar cada régimen probatorio para identificar los momentos. Es diferente en materia penal, en materia civil o en materia disciplinaria. Lo último, y es muy sencillo, es la formalidad. La idea es que la petición probatoria debe hacerse respetando las reglas formales que se han establecido por el ordenamiento jurídico. Pero para entenderlo un poquito mejor, les sugiero diferenciar entre formalidades genéricas y formalidades específicas. Las formalidades genéricas son las que le aplican a cualquier petición probatoria. Ejemplo, ¿será que se hace por escrito, profesor, o se hace oralmente? Pues depende del sistema. En materia penal es oral en la audiencia preparatoria. En materia civil es por escrito en la demanda o cuando se contesta la demanda. Esa es una formalidad genérica. Pero también existen formalidades específicas, es decir, para cada medio de prueba en particular. La doctora quiere pedir una prueba testimonial, pues el código le exige que tiene que escribir los datos de identificación del testigo y un dato para poder comunicarse con él, para poder citarlo a la audiencia. La doctora quiere una inspección judicial, bueno, el código le exige que tiene que identificar el lugar que va a ser objeto de la inspección judicial. Doctor, usted quiere una prueba pericial, el código le exige, por regla general, entregar un informe pericial con ciertos requisitos que debe cumplir formalmente. Entonces, para concluir esto, formalidades son 4. Competencia, el juez puede tomar la decisión. Legitimación, la parte tiene el derecho. Oportunidad, se hizo en el momento oportuno. Formalidad, se cumplieron las reglas formales. Si decimos a estas 4 que sí, procedemos a analizar los materiales. Y aquí digo algo que tal vez no dije expresamente. Este checklist es sistemático secuencial, es decir, empezamos por el primero, competencia, y vamos analizando cada uno de ellos. Si alguno no se presenta, permítanme la expresión, apague y vámonos. No tengo por qué seguir al siguiente requisito, porque con uno que no se dé, pues la decisión del juzgador, va a ser negativa, va a rechazar la prueba. Buenos días, profe. Pues teniendo en cuenta tu explicación, pues me surgió una duda, y es que en un caso de que un juez haciendo la valoración de la admisibilidad de la prueba salte o no tenga en cuenta, no sé, un aspecto respecto a la formalidad o ese tipo de cosas y se siga continuando con el proceso, uno como abogado defensor debería solicitar la nulidad de acuerdo a que pues están violando ciertas garantías procesales. Muy buena pregunta y está directamente relacionada con el tema de la regla de exclusión de prueba por ilicitud o ilegalidad que vamos a ver más adelante, pero por ahora doy una respuesta que nos sirve para comprender lo que estamos viendo. Los criterios de admisibilidad, como su nombre lo indica, están pensados para que se discutan y analicen al momento de la admisibilidad. Que los abogados y el juez tarden el tiempo que se requiera para evaluar que se presenten estos 8 y con la licitud sería 9 requisitos. Pero claro, ¿qué sucede si por cualquier razón se obvia la discusión, se da por sentado que se presentan los requisitos, pero luego durante el juzgamiento, durante la práctica de la prueba, algún abogado se percata que, por ejemplo, la prueba fue pedida en un momento que no era oportuno o que no se cumplieron las formalidades? Entonces, lo primero es que por regla general no piensen en nulidad de la actuación procesal. Recuerden que la nulidad es que se tiene que retrotraer la actuación. Lo que se hizo ya no sirve y nos echamos para atrás y volvemos a hacer las cosas. No, ahí no opera por regla general la nulidad. Ahí lo que eventualmente puede operar es la aplicación de la regla de exclusión sobre esa prueba que tuvo un problema al momento de ser admitida. Y la regla de exclusión tiene como característica que lo que hace es expulsar el elemento de conocimiento del proceso, pero la actuación procesal no se anula, continúa tal cual como se ha desarrollado. Dije reglas generales porque para todo hay excepción. Cuando la prueba lo que ocurre es que se obtuvo con tortura, con desaparición forzada, con graves violaciones de derechos humanos, ahí sí puede operar la nulidad, pero por excepción. Pero en lo demás, errores de otro tipo, insisto, no cabe la nulidad, sino empezamos a discutir la aplicación de la regla de exclusión por ilicitud o por ilegalidad. Vamos ahora
con el primer criterio material o intrínseco. Recordemos que aquí vamos a calificar el contenido de la prueba. Probablemente este sea el criterio más importante. Es el más importante porque hay una unanimidad en la doctrina de que se debe analizar, y es el más importante porque en la práctica es el que genera mayor discusión. Pertinencia o relevancia las voy a utilizar como sinónimos. En Colombia se utiliza más la expresión pertinente. Vamos a trabajar en este orden. El concepto, cuáles son los elementos de la argumentación de pertinencia y los niveles de pertinencia. Sobre el concepto, me gusta mucho la definición que da el profesor Michele Tarufo, el gran profesor italiano, el maestro de maestros de los que estudiamos esto, que dice casi textualmente, dice: evaluar la pertinencia implica evaluar la relación de contenido, relación lógica de contenido, entre la petición probatoria, lo que el abogado está pidiendo, y lo que es tema de prueba del caso. Se trata entonces de analizar si hay una relación entre lo que el abogado está pidiendo y lo que es tema de prueba en el caso. Yo ahí le agregaría un poco las enseñanzas de la profesora Carmen Vázquez, una profesora española, bueno, mexicana, pero que su trabajo académico se ha desarrollado especialmente en España, en Girona, quien dice que esa relación lo que busca es evaluar si la prueba puede generar un impacto epistemológico en lo que se está discutiendo. Es decir, si realmente aportaría información que tenga incidencia en la discusión. Por eso quiero que se den cuenta que el problema de la pertinencia es un problema de índole epistemológico. Nos estamos preguntando si vale la pena gastar recursos procesales, tiempo a jueces, abogados, en la realización, en la producción de esa prueba. Ahora, para comprender mejor ese concepto, me parece clave estudiar, profundizar los elementos de una petición probatoria cuando se argumenta la pertinencia y los niveles, y es lo que vamos a hacer a continuación. Cuando un abogado hace una petición probatoria y argumenta pertinencia, lo hace sea expresamente o sea implícitamente, alegando tres cosas bajo tres elementos. El primer elemento, que es el obvio, pero hay que mencionarlo, es la prueba pedida, PP. Un abogado especifica: yo quiero que se decrete como prueba el testimonio de Ronald Sanabria. Esa es la petición probatoria puntual. El segundo elemento, que este no es tan obvio, es que la pertinencia exige que el abogado le diga al juzgador el hecho que pretende probar con la petición probatoria, lo que podemos llamar hecho que pretende probar, HPP. Un abogado tiene la carga argumentativa de decirle al juzgador: yo pido el dicho de Ronald Sanabria porque con él pretendo demostrar algo, tengo que decir un hecho. Por favor, no caigan en falacia de petición de principio, como hacen muchos abogados en la práctica, de decir: pido esta prueba porque es importante, porque es fundamental, porque es relevante, porque es importante, porque va a generar un impacto positivo en el proceso. No, eso de utilizar palabras vacías para reiterar que la prueba es pertinente es falacia de petición de principio, porque realmente no está diciendo nada que especifique el porqué de la pertinencia. La pertinencia se acredita diciendo el hecho que se pretende probar. Siguiendo el ejemplo, yo pido el dicho de Ronald Sanabria porque con su declaración busco demostrar que Juan Pérez se encontraba en su clase de 6 a 8 de la mañana el día miércoles 5 de marzo del año 2025. El juez dice: listo, entiendo. Usted lo que pretende probar es la presencia de esa persona, del acusado Juan Pérez, durante ese tiempo en la clase. ¿Es suficiente eso, profesor? No, no es suficiente. Además del elemento B, el HPP, falta el tercer elemento, que consiste en explicar por qué ese hecho que usted pretende probar se relaciona con el tema de prueba o el hecho jurídicamente relevante. Entonces usted tendría que decir: señoría, y esta prueba, este hecho es pertinente en la medida que voy a demostrar que mi cliente no pudo haber cometido el delito, que es el endilga, porque él sale de la clase a las 8 de la mañana y el delito se cometió a las 8:20 y no alcanzaba a desplazarse al lugar en donde ocurrió el hurto, por ejemplo. Bajo ese entendido es imposible que lo haya cometido. ¿Se dan cuenta entonces la carga argumentativa, no? ¿Qué prueba está pidiendo? ¿Qué hecho pretende probar? ¿Y qué relación tiene
bien ese hecho con el tema de prueba. Cuando un abogado hace esto, el juzgador dice, bien, le entiendo su carga argumentativa y procede a tomar la decisión. Si tenemos claro los elementos, PP, primer elemento, HPP, segundo elemento, y el tercer elemento que vamos a llamar relación con el tema de prueba, RTP, pues entonces ya vamos a ser mejores abogados cuando hagamos las peticiones probatorias, vamos a facilitarle la labor del juzgador de evaluación. Y si somos jueces, podemos identificar los elementos importantes para tomar la decisión. Pero no es suficiente esto, porque tenemos que estudiar o evaluar racionalmente la pertinencia de la petición probatoria. Y la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Yo les sugiero que lo hagamos por niveles. Aquí estoy inspirado vamos, más o menos, porque así lo leí por vez primera, en un libro, Nathan Nissim Black, el profesor colombiano, muy influyente, una obra importante de derecho probatorio, en donde él propone esta idea de evaluar la pertinencia de manera escalonada, por grados. Entonces vamos a trabajar primer grado o nivel, segundo grado o nivel, tercer grado o nivel. A esta también la podemos llamar pertinencia directa, la de primer grado. ¿Cuándo una petición probatoria es directa a nivel de pertinencia? Porque la información que nos trae se refiere directamente a un hecho jurídicamente relevante. Ejemplos, muchos. Pongo dos. El dicho de la víctima de un tema sexual. Ahora, claro, la víctima puede hablar también de otras cosas, pero el eje central de su pertinencia, ¿cuál va a ser? Que va a describir lo que ocurrió, que va a identificar a su agresor y por tal motivo su pertinencia es directa. Un video de una cámara de seguridad que grabó un accidente de tránsito en donde se observa que el carro pasó el semáforo en rojo. Es una pertinencia directa porque nada más y nada menos que va a servir para probar un hecho individual que se adecúa a la infracción al deber objetivo de cuidado. Pertinencia en segundo grado o nivel, también llamada indirecta. ¿Cuándo se presenta esta figura? Cuando la información que la prueba va a otorgar al proceso o el hecho que pretende probar el abogado se refiere a un hecho indicador. Ya ustedes saben qué es un hecho indicador. Solamente lo repito muy rápidamente, lo vimos en una de las clases anteriores. Un hecho indicador es un hecho que de ser probado hace más probable o menos probable la ocurrencia de un hecho jurídicamente relevante. ¿Hay una diferencia en la carga argumentativa del abogado cuando hace una petición por pertinencia indirecta? Sí, hay una carga mayor. Cuando un abogado pide una prueba bajo pertinencia indirecta, tiene que explicarle al juez por qué ese hecho indicador que pretende probar, por qué hace más probable o menos probable la ocurrencia de un hecho jurídicamente relevante. Y quiero contarles dos ejemplos polémicos para que reflexionen conmigo. En Cúcuta, hace unos años, ocurrió un caso que fue un caso famoso en la ciudad, incluso en el país, pero en la ciudad. La muerte por ahora para no calificarlo, según la fiscalía por parte de un concejal, digo el nombre propio porque el caso es muy famoso, Julio Vélez, a su pareja, a su esposa. La fiscalía consideraba que era un homicidio. La defensa, que fue llevada por una gran firma muy reconocida de abogados en el país, sostenía que era un suicidio. Hay muchas variables a nivel probatorio de ese caso, muchas. Pero para lo que me interesa para la clase pasó lo siguiente. La fiscalía era un caso de homicidio agravado por el hecho de ser mujer. En ese momento no había feminicidio, hago la aclaración. La fiscalía pide como prueba testimonial el dicho de cinco amigas de ella. Cuando la fiscalía argumenta la pertinencia, HPP, hecho que pretende probar, dice algo como esto. Dice, pretendemos demostrar que este hombre la sometía a violencia física y psicológica tiempo antes de la ocurrencia de la muerte, del homicidio, que fue con disparo, un arma de fuego, disparo en el rostro, en la cabeza. Entonces la defensa se oponía y decía, venga, pero estamos juzgando un homicidio. Y decían, aunque no es que no sea grave, pero una cosa es un maltrato psicológico, un insulto, un agarrón de brazos fuerte, un empujonazo, que es grave obviamente, pero una cosa es eso y otra cosa es el acto de agarrar un arma de fuego y dispararle en el rostro a su cónyuge. Son cosas analíticamente distintas. Y tienes razón, son cosas diferentes. Una cosa no me asegura la otra en términos lógicos. Esa era la discusión. Claro, como no había feminicidio y como la fiscalía no planteó el delito de violencia intrafamiliar,
pues todos acordarán conmigo que la petición probatoria no se refería a un hecho jurídicamente relevante, teniendo en cuenta, insisto, el cargo jurídico, la pretensión punitiva. No es un hecho jurídicamente relevante. La discusión es si se presentaba una pertinencia indirecta o de segundo grado en el caso. ¿Qué resolvió la justicia? Finalmente el caso llegó al tribunal. Dijeron, sí es pertinente. Porque la violencia que se genera en el hogar, estudios de la psicología, tiende a ir a la alzada. Es decir, los amantes cuando empiezan las violencias se sienten agredidos y tiende a incrementarse la violencia hasta llegar al punto máximo, que es quitarle la vida al otro. Bajo ese entendido, esos actos que pretende probar la fiscalía de violencia previa, psicológica y física, hace más probable la ocurrencia de el hecho jurídicamente relevante del homicidio. ¿Se dan cuenta el razonamiento producto de una máxima de la experiencia? Pero claro, eso implica una carga argumentativa mayor del abogado, que tiene que hacer la explicación correspondiente. Profe, ¿existen casos en que se inadmita una prueba por una mala argumentación del abogado o de la fiscalía o de la persona que esté en posición de solicitar la prueba? La respuesta es que sí. El incumplimiento de las cargas argumentativas de pertinencia, siquiera a estudiar el fondo de la petición por falta de objeto. Es decir, ni siquiera hacen especulaciones sobre si es pertinente o no. Sencillamente dice, el abogado no cumple su carga argumentativa, en consecuencia, niego la prueba. Por eso es tan importante. Sin embargo, también quiero aclarar acá que aquí depende mucho del estilo del juzgador. Hay jueces que son más dados a ayudar al principio a la prueba, que mejor se decrete la prueba. Hay otros muy estrictos. Pero lo importante es que como litigantes no podemos dejar esto al arbitrio del juzgador. Debemos cumplir nuestra carga, que aseguremos que la prueba se decrete. El segundo ejemplo que quiero contarles es de un caso muy reciente que tuve la oportunidad de conocer a los defensores. Y es un caso famoso que les recomiendo que lean porque es el primer general condenado en primera instancia, falta la segunda instancia, por acoso sexual, que históricamente se ha dicho que el ejército es una institución en donde hay una estructura de poder muy marcada y por tal motivo hay un riesgo de violencia estructural. En el caso me llamó la atención en las peticiones probatorias que la fiscalía pide como prueba testimonial el dicho del esposo de la teniente y de la mejor amiga de la teniente, con la característica que el esposo y la mejor amiga no eran militares, no estaban dentro del lugar de los hechos. Es decir, ellos no presenciaron, no percibieron directamente ninguno de los sucesos por los cuales se le acusa al general, que son cosas, insisto, que ocurrieron dentro del trabajo de ellos como militares. Cuando la fiscalía alega pertinencia, la fiscalía dice, hecho que pretende probar, HPP, queremos demostrar que ella, la víctima, le iba contando a medida que iban ocurriendo los hechos victimizantes a sus seres queridos, a su esposo y a su mejor amiga, que le iba contando lo que estaba padeciendo. Bueno, señor fiscal, ¿y eso qué tiene que ver con el hecho jurídicamente relevante, con la ocurrencia de que realmente eso pasó? La fiscal, que sabía de esto, argumentó, dijo, hay una máxima de la experiencia que dice que los seres humanos tendemos, en la mayoría de los casos, a contarles a nuestros seres queridos los hechos importantes de nuestra vida, tanto los negativos como los positivos. Cuando nos pasan cosas muy buenas, muy alegres, tenemos la necesidad de contárselo a los demás, especialmente a los seres más queridos. O cuando nos pasan cosas malas, también tenemos la necesidad de contarlo a los demás. Y bajo ese entendido, es una pertinencia indirecta o de segundo grado. Y la Corte avaló la prueba. ¿Se dan cuenta del razonamiento? Pero claro, insisto en esto, carga argumentativa del que pide la prueba. Debe hacer la explicación correspondiente. Si no la hace, es muy probable que el juzgador diga, excúseme, no veo la pertinencia, por tal motivo no le decreto la prueba. Finalmente, hay una tercera pertinencia que no podemos olvidar, que es la pertinencia en tercer grado, o también la podemos llamar pertinencia sobre otra prueba. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí pedimos prueba que se refiere positiva o negativamente a la fiabilidad de otra prueba. No hemos visto este concepto de fiabilidad, pero por ahora vamos a llamarlo capacidad demostrativa. Realmente esta prueba es buena
nos sirve en términos epistemológicos para probar un hecho. Piensen el ejemplo clásico. Un fiscal pide como prueba las sentencias condenatorias del testigo de la defensa, demostrar que él fue condenado penalmente por falso testimonio y por estafa. Entonces uno dice, venga, pero ese hecho de la condena por falso testimonio y estafa, ¿qué tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes? Pues en principio nada. ¿Con un hecho indicador? Pues en principio tampoco. Pero demuestra un hecho que afecta negativamente la credibilidad del testigo de la contraparte. Y por tal motivo, el sistema decreta esa prueba por considerarla pertinente en tercer grado. Para finalizar el tema de la pertinencia, en Colombia contamos con un artículo que define pertinencia a nivel legal. Es la ley 906 del 2004, artículo 375, si la memoria no me falla. No hay otra norma que lo haga. Yo les pido el favor que lean la norma y me digan si estas tres pertinencias que vimos, esos tres grados, se encuentran consagrados en ese artículo 375 de la 906 de 2004. Una buena pregunta del parcial podría ser: copio el artículo 375 y les digo, identifíquenme de esta regulación normativa qué apartados hacen referencia a la pertinencia en primera, en segundo y en tercer grado. Justifique su respuesta. Puede ser una buena pregunta. Con esto terminamos pertinencia. Si usted como jurista dice, esta prueba no es en primer nivel porque no se refiere a un hecho jurídicamente relevante, tampoco un indicador, tampoco a la fiabilidad, la conclusión es que la petición es impertinente y en consecuencia debería negarse la petición probatoria, porque no queremos perder tiempo en algo que no va a afectar la discusión del caso en particular. ¿Listo? Nos queda entonces para una futura ocasión hablar de conducencia, necesidad, utilidad y pasarnos a el tema de licitud, donde nos vamos a quedar un rato para profundizar sobre la regla de exclusión de prueba. Y hasta aquí el episodio de hoy en Clase con el Profe Ronald. Espero que les haya resultado útil y claro. No olviden que pueden profundizar en este y otros temas en los apuntes de clase disponibles en rzanabria.co y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.